Arranco por la buena noticia. Roberto Navarro ya está en su casa desde ayer, lo contamos a través de redes, pero para los que no lo siguen les cuento por acá. Finalmente le dieron un alta parcial. Pudo irse a su casa, continuar la recuperación del ataque que sufrió el lunes por parte de dos tipos, uno que le insultaba, otro que le pegó una piña por detrás, que le generó un hematoma fuerte en la cabeza y que tuvimos 48 horas, la verdad, de mucho nerviosismo y de angustia, porque en esas 48 horas, por la condición de anticoagulado de Roberto y por su edad, ese hematoma externo podía derramarse hacia adentro y tenía que tener un control muy preciso, por eso estuvo internado 48 horas. Pasaron esas 48 horas, no significa que el riesgo sea cero, de hecho no tiene el alta definitiva. El alta definitiva, si todo sale bien, la tendrá la semana que viene cuando se haga una nueva tomografía y ahí sí le puedan decir que ya está fuera de riesgo completamente. Pero bueno, la buena noticia es que Roberto está en su casa y estamos un poco más aliviados. La verdad es esa, fueron 2 días de mucha angustia por la relación personal que tenemos con Roberto y también por la situación. Digo, en un país donde todos los días esta incitación a la violencia crece, se sostiene y tiene efectos, y en un país en el cual no queremos vivir de esta forma. La verdad es esa, nosotros hacemos este laburo, sabemos que este laburo tiene riesgos, sabemos que lo hacemos con mucho compromiso y sabemos que en otras épocas los riesgos han sido aún peores. Pero la verdad que a 40 años del retorno democrático queremos poder hacer periodismo y cualquier otro tipo de laburo sin que el presidente incite a la violencia simplemente porque no pensamos como él. Y repito una vez más que el presidente tiene que parar con esto, tiene una responsabilidad por ser el presidente de no insistir con los ataques, que no hay que confundirlo con las críticas. Críticas sí, conflictos sí, disidencia sí, no pensamos lo mismo sí, incitación a la violencia y al odio no. Son como dos canales distintos y bueno, a partir de ahora comenzará, como ya lo anunció Graciela Peñafort, la parte de la denuncia judicial, encontrar a quien le pegó a Roberto, y no termina ahí. O sea, no vengan con la cosa de un loco suelto, porque acá nadie se radicaliza solo y las personas actúan de acuerdo a los contextos políticos, simbólicos y culturales en los cuales se sienten amparados. Alguien se sintió amparado en ir y pegarle una piña a un tipo que piensa distinto que el presidente. Y que además es el dueño de un medio donde laburamos 300 personas y debería eso tener la relevancia política e institucional que se merece, simplemente por ese dato, porque es un dueño de un medio grande, el cuarto medio del país, y fue agredido por pensar lo que piensa. Bueno, buena noticia entonces, Roberto está en la casa y de vuelta agradece mucho todos los mensajes y apoyos y solidaridad de los que se manifestaron. Dicho esto, vamos a lo que sucedió ayer, que una vez más hubo miércoles de movilización de jubilados y hubo miércoles de represión a esos jubilados. Les comparto primero el testimonio de un jubilado que estaba ahí y escuchen lo que dice. Un laburante que va, que pide por su jubilación y todos los miércoles lo reprimen. Acá tenemos más fuerza que jubilados y se enojan porque vienen los chicos a apoyarnos, porque los chicos mañana van a ser jubilados y llevan el mismo camino y peor. ¿Qué queda para nuestros nietos? ¿Qué queda para nuestros sobrinos? No puedo entender. No puedo entender después de trabajar 35 años de aporte. Porque no nos regalaron, lo aportamos. Y sufrimos. ¿Cuánto sabe usted cobrar? ¿Cómo es su nombre? Manuel. 35 años de aporte. 272.000 pesos gano. Me parece que puedo vivir si no fuera por mi hija, porque no hago otras cosas. ¿Cómo hago? ¿Cómo vivo? Imposible. Tengo impotencia. Porque ¿a dónde nos van a llevar? ¿Qué va a pasar más adelante? Por más que se me haya caído el pelo, soy un hombre. Pero me tratan peor que un animal. 35 años de aporte, 272.000 pesos, la jubilación mínima, tiene este hombre evidentemente. Cada tanto le dan un bono que está congelado en 70.000 pesos desde el año pasado, por ende vale la mitad. Y aún con el bono no llegas a nada. Si tenés que pagar un alquiler,
ya está. Se te fue en alquiler, si no, no pagás el alquiler, o si no, no comés, o si no, recuerden que también le sacaron los medicamentos a los jubilados y les burocratizaron el acceso a medicamentos. Vivimos en un país donde celebran que se desburocratizó el acceso al dólar, pero burocratizaron el acceso a los medicamentos para los jubilados. Más imágenes quiero compartirles de ayer. Ese testimonio estaba en C5N. Les comparto una imagen de La Izquierda Diario. ¡Basta de todo esto! ¡Chicos, no le dan vergüenza enfrentarse todos los miércoles con unos viejos enfermos! ¿Por qué? ¿Por qué están acá? ¡No tienen conciencia! ¡Basta! ¡Basta de discriminar! ¡Quiero discriminar a los viejos! ¡Vinieron a un sentido! ¡Basta! ¡Basta de entrega del país a nuestros recursos! ¡Basta de entrega! Ahí estaba, una jubilada. Re solos los jubilados, como como la mayoría de los miércoles. La verdad que todos los jueves podríamos hasta repetir lo que decimos, porque lamentablemente todos los jueves estamos hablando de esta situación. La imagen, y ahora les comparto otra imagen, en este caso de TN, es que la policía es la que termina cortando la calle. Ahí lo estamos viendo, sí. Y reprime y empuja, sin ninguna necesidad. Hacia el lado del anexo de diputados para liberar Rivadavia, haciendo cumplir el protocolo antipiquetes que rige en todo el país. Te iba a decirte en la ciudad de Buenos Aires, pero rige en todo el país. Avanza la policía con todo el cordón. Y desde TN normalizando el protocolo antipiquetes que rige en todo el país. Yo no sé si Palermo queda dentro del mismo país, pero hace unos días, vuelvo a contárselo, hubo una radio que está por acá, donde fue, no me acuerdo si María Becerra o la otra, ¿cómo se llama? O Tini, o la que sea, o las dos, no importa. Fue a la radio, hizo un recital en la puerta de la radio y cortaron todas las calles de Palermo por el recital. Y yo, me encantan los recitales, aguante, toda la juventud, todo. Pero si el criterio es que no se puede cortar una calle, ¿por qué se puede cortar una calle cuando canta una artista acá en Palermo, pero en el Congreso no se puede cortar una calle cuando los jubilados ganan 272.000 pesos? ¿Cuál es el criterio? Bueno, evidentemente lo que existe en la Argentina todos los miércoles es una prohibición de la protesta social, no es una prohibición de cortar calles. Pues si cortás la calle para un recital, parece que está todo bien, sobre todo si es acá en Palermo. Si cortás la calle para reclamar derechos, parece que está todo mal y te cagan a palos todos los miércoles. No solo te cagan a palos, se llevaron un detenido. Miren la imagen. No sé si está Santi Martela allí escuchándonos, pero tenemos la imagen perfecta del momento en que están... Estamos. Ahí está, Santi, te escuchamos. Sí, ahí estamos, Elio, estamos llegando, se están llevando a un detenido sobre Rivadavia, pero en la vereda del Congreso, ahí justo en el sector donde habían puesto vallas. Con este hombre de buzo o remera anaranjada. Ahí se lo están llevando. Remera de Chacarita abajo, ¿no? Ahí se lo llevan, sí. Ahí se lo llevan. Sabes que no le alcancé a ver fe a eso, pero si la imagen lo tomó, tiene que ser así. Hay muchas imágenes de todo esto. Quiero cerrar con última, Fer, te pido la 20, que es un paño también de La Izquierda Diario, donde se ve el cordón policial. Es muy impactante esta imagen porque empezaron a marchar a Plaza de Mayo. Entonces los policías marcharon con ellos. Y es como que marchás con custodia policial. Miren la cantidad de policías que hay. Es realmente impresionante esto. No se puede manifestarse en la Argentina porque te pegan, te reprimen, te meten en cana, te gasean. Y en esta semana que se habla mucho del Papa, también salió publicada una nota de Carlos Romero, un gran colega, salió en Contraeditorial, que publicó cheque en blanco para reprimir las compras obscenas de Patricia Bullrich. La ministra de Seguridad lleva gastados más de 56.000 millones de pesos en armas, municiones, gases lacrimógenos, equipo antidisturbios y vehículos. No hay ajuste para pertrechar a las fuerzas federales con su brazo armado ante la protesta social.
Esta es Patricia Bullrich, que gasta y gasta y gasta. Nosotros hemos mostrado que cada uno de los gases esos que les tiran a los jubilados cuesta lo mismo que una jubilación. Y Patricia Bullrich está en la comitiva que hoy se va a ir a las exequias del Papa Francisco. Y en los canales donde normalizan que repriman a los jubilados, que no se pueda protestar en la calle, se olvidan de pasar este audio del Papa, cuando hablaba justamente de que gastan más en gases que en justicia social. Me hicieron una represión, un filmado de una represión, hace una semana, un poco menos quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay. Ese gas pimienta de primera calidad. Y no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas. No. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso, ¿eh? En vez de pagar justicia social, pagó gas pimienta. Efectivamente, Patricia Bullrich hace eso. Gasta mucho en gas pimienta y ahora se va a despedir al Papa. Bueno, el otro tema es la deuda. Es la deuda. Este gobierno sigue endeudando y endeudando y endeudando y tapando el fracaso de su modelo económico con deuda. Como no logra juntar dólares por ningún ciclo virtuoso, y los que logró, que fueron a través del blanqueo, que es en cierto modo virtuoso, ponele, ya los regaló, se los patinó, no hay más. Destrozando la industria con un dólar barato, lo único que va a haber es pérdida de dólares porque conviene más importar que producir en la Argentina, cosa que ya estamos viendo incluso en alimentos. Les contábamos el otro día que en marzo la importación de alimentos subió un 185%. Esos son dólares que se van. Y son alimentos hechos en otro país para que los compremos acá y mientras se pierden los puestos de trabajo. Bueno, al ministro de Economía, Luis Caputo, eso no le preocupa. Está en Estados Unidos en un evento del JP Morgan, donde, ahora les voy a mostrar varias imágenes, pero se cruzó con Kristalina Georgieva, la directora gerente del FMI, que tuiteó la propia Kristalina en su cuenta de Twitter, o de X. Fue un placer reunirme con el ministro Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Bausili, y obtener información actualizada sobre el progreso hasta la fecha en el marco del nuevo programa respaldado por el FMI. El FMI sigue apoyando a Argentina en su labor por consolidar la estabilidad económica y lograr un futuro mejor para todos. El acuerdo que firmaron con el FMI, ahí está la foto de Caputo con Kristalina Georgieva, recuerden, es el acuerdo número 23 que firma la Argentina con el FMI. Los 22 anteriores no funcionaron. ¿Esta vez es distinto? ¿Qué sé yo? Bueno, lo compartió también Luis Caputo, el ministro, en su propia cuenta. Excelente reunión en donde compartimos los progresos del programa económico, sobre todo en este difícil contexto global. Muchas gracias, Kristalina Georgieva. Excelente reunión en la que compartimos los avances del programa económico, especialmente en este desafiante contexto global. Puso 2 veces contexto global. Bueno, muchas gracias, Kristalina. Y todo entre símbolos de exclamación. Recuerden que Caputo, vieron que ahora está como de moda que le tenemos que pedir disculpas a Caputo, nos dijeron. No sé por qué. Bueno, Caputo es el tipo que más ha endeudado en la historia a la Argentina. Un dato. Caputo nos endeudó por 57.000 millones de dólares, que finalmente no vinieron todos, vinieron 44.000, con Macri, más intereses, y ahora le sumó 20.000 millones de dólares más intereses, le sumó 10.000 y pico de millones de dólares con el Banco Mundial, le sumó 10.000 millones de dólares con el BID, y ahora les voy a mostrar, es posible que hasta sume guita que le debamos a Estados Unidos, si es que Estados Unidos ejecuta eso. Es el tipo que más nos endeudó en la historia. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, para hacer bicicleta financiera. No quedó nada de eso en la Argentina y no va a quedar nada otra vez. Y lo que hace
no solo es entregarle al FMI la conducción económica y el control sobre lo que hacemos, sino también entregárselo a Estados Unidos. Habló de nuevo Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, ¿sí? El que viene a ser el ministro de Economía, que estuvo aquí en la Argentina, recuerden, el lunes de la semana pasada, que filtró esta semana a la agencia Bloomberg que el gobierno estadounidense evalúa, en el caso de que se vaya todo al cuerno, salir a salvar a la Argentina directamente con dinero. Y ayer habló de la Argentina. Vamos a escucharlo. Los préstamos del FMI son el núcleo mismo de su contribución a la economía global. Cuando los mercados fallan, el FMI interviene y pone a disposición recursos. A cambio, los países implementan reformas económicas para resolver sus problemas de balanza de pagos y apoyar el crecimiento económico. Las reformas emprendidas durante estos programas son algunas de las contribuciones más importantes del FMI a una economía fuerte, sostenible y equilibrada a nivel global. Argentina es un ejemplo apropiado. Estuve en Argentina a principios de este mes para demostrar el apoyo de Estados Unidos por los esfuerzos del FMI para ayudar al país a restablecerse financieramente. Argentina merece el apoyo del FMI porque el país está progresando de verdad hacia el... Pero no todos los países se lo merecen. El FMI debe hacer que los países rindan cuentas para implementar reformas económicas y a veces el FMI necesita decir que no. Es muy interesante esto porque, vamos a repetirlo muchas veces, que el gobierno de Milei tenga que ir a pedirle plata al FMI, al Banco Mundial, al BID, y que si no alcanza todo eso, tener como reserva una guita directa del gobierno de Estados Unidos, es la gran muestra de que el programa económico de Milei no se sostiene. Si se sostuviera por sí mismo, no necesitaría ir a pedir plata. Es la pregunta que le podrían hacer en todos los programas de televisión, de stream que va, es: presidente, si usted es experto en crecimiento con y sin dinero, si solamente esto se soluciona corriendo al estado del medio y no emitiendo, ¿por qué tiene que ir a pedir tanta deuda? ¿Tiene manejado el dólar desde el Estado? ¿Tiene frenados los salarios? Y tiene ahora que incluso que pelearse con las empresas formadoras de precios para que no le aumenten la plata, los precios en la góndola. ¿Por qué? Si su plan es tan genial. Bueno, evidentemente no es tan genial y lo están sosteniendo por algo. Y ahí hay un dato que es relevante y lo vamos a repetir varias veces, que es que este apoyo que efectivamente tiene Milei de Estados Unidos y esta relación privilegiada que tiene con el gobierno de Donald Trump mandó a su secretario del Tesoro a la Argentina en medio de una crisis global. Hay que tener una mirada más amplia que la que dice el gobierno, que es: Trump dice que soy genial y que mi plan económico está buenísimo. No es eso lo que está pasando. No es. Lo que Trump necesita en esa puja global que tiene en este momento con China es que alguien de un país medianamente importante y en una región que le interesa se alinee automáticamente con Estados Unidos y cambie una política externa y geopolítica más interesante, que es multilateral, por un alineamiento automático con un país que no nos da nada, como es Estados Unidos. Y para eso es el apoyo a Milei. Si ustedes miran la región, no hay ningún presidente de la región que esté haciendo lo que hace Milei, que es alinearse automáticamente con los intereses de Estados Unidos. No lo hace Boric en Chile, no lo hace Lula en Brasil, no lo hace Yamandu Orsi en Uruguay, no lo hace Gustavo Petro en Colombia, no lo hace Perú, no lo hace nadie. No lo hace nadie. De hecho, China acaba de hacer 2 puertos, uno en Perú, salida al Pacífico, otro en Brasil, salida al Atlántico, los 2 puertos más grandes del mundo, con capitales que vienen de China. ¿Cuántos hizo Estados Unidos? Ninguno. Y lo que Estados Unidos necesita en la región es alguien que se levante y diga: China no, Estados Unidos sí, y por eso es el apoyo a Milei. Y es una pésima noticia para la Argentina, porque como hemos dicho muchas veces, tenés que tener relaciones con Estados Unidos y con China y con todos los países que te convenga a vos.
no ponerte una anteojera ideológica para que un tipo te celebre y te haga hacer a vos todo lo que no hace él. Porque lo que le pide Estados Unidos a la Argentina es que se abra automáticamente para el ingreso de máquinas usadas, de carne, de ropa, de todas cosas que hacemos acá. Mientras en Estados Unidos se cierran al ingreso para que las hagan en Estados Unidos. O sea, si el alineamiento fuera para hacer lo que hace Estados Unidos, bueno, sería genial. Pero no lo es. Es para hacer lo contrario a lo que hace Estados Unidos. Y todo esto que les estoy diciendo lo dice el propio Scott Bessent, ayer también, les propongo escucharlo, de que todo forma parte de la disputa que tienen con China. Mirá. China en particular necesita un reequilibrio. Datos recientes muestran que la economía china se está alejando aún más del consumo hacia la manufactura. El sistema económico chino, con un crecimiento impulsado por las exportaciones manufactureras, seguirá creando desequilibrios aún más graves con sus socios comerciales si se permite que se mantenga el statu quo. El modelo económico actual de China se basa en la exportación para superar sus problemas económicos. Es un modelo insostenible que no solo perjudica a China, sino al mundo entero. China necesita cambiar, el país sabe que necesita cambiar. Todos lo saben. Y queremos ayudarla a cambiar porque también necesitamos un reequilibrio. Es muy interesante porque Scott Bessent dice, China basa su crecimiento en tener industria y exportar. Chocolate por la noticia, Bessent. Es lo que queremos hacer nosotros también y es lo que no quieren que hagamos. Es lo que no quieren que hagamos. ¿Qué dice Bessent? Si dejamos a China así, China va a destruir el mundo. Dennos a nosotros el mundo, produzcamos en Estados Unidos y nosotros les vamos a vender las cosas. Esa es la disputa. Pero en el medio estamos nosotros, que tenemos que tener una relación inteligente con el mundo, también producir, también tener industria y también exportar. Bueno, estamos yendo hacia el camino contrario. Ayer se cortó la racha de suba de reservas todo el tiempo. Voy a compartirles, como siempre, el tuit de Christian Buteler, donde las reservas terminaron ayer en 38.631 millones de dólares, pero en el día bajaron 215. Yo pregunté, hubo algo que tuvo que ver con el pago de unas obligaciones que tenía la provincia de Neuquén, lo otro no me lo supieron explicar, pero ayer en un día bajaron 215 millones de dólares las reservas, así que se cortó la racha de suba que tenían desde la semana pasada cuando llegó el crédito del FMI, la deuda del FMI. Y todo en un contexto donde les comparto la nota con la que abrió el Destape hoy, la nota de Cristian Carrillo, donde el gobierno va a tomar más deuda para cumplir las metas que impone el préstamo con el FMI. Porque recuerden que una de las metas que impone el FMI es la recuperación de reservas, pero de reservas posta, sin contar las del FMI. Entonces dice Cristian Carrillo, el FMI autorizó al gobierno a computar como reservas netas los préstamos de otros organismos, aún así los vencimientos de deuda requieren de medidas adicionales y el campo no acompaña con atraso cambiario. Ese es otro de los problemas que tiene el gobierno. El gobierno, con este dólar ficticio, para usarlo como ancla, ahora vamos a ir a las anclas, para usarlo como ancla para que no aumenten los precios, supuestamente, tiene un problema con el sector agropecuario que le dice yo con este dólar no te liquido. Y lo que van a aparecer, si ustedes andan por la ruta, son esos gusanitos blancos, gigantes, que tienen un montón de granos adentro y que pueden esperar a que el gobierno les dé un dólar mucho más beneficioso para esas exportaciones. Entonces, si no modifican ese dólar, no van a tener ingreso de dólares genuinos por exportaciones. Siguen bajando los precios del petróleo a nivel global, así que también va a bajar las exportaciones energéticas. Y el gobierno va a tener que salir a pedir más deuda para cumplir con esas metas del FMI. Paréntesis, me resulta muy gracioso ayer desde todo el aparato comunicacional del gobierno cómo salieron a sostener unas declaraciones de regrado diciendo que esto no es más deuda. No hay nadie en el mundo que diga que pedirle más plata al FMI no te aumenta la deuda con el FMI.
Es realmente insólito que sigan con ese argumento. Como también es insólito, quiero mostrarles un video del día de ayer, porque se dio en la TV pública. Y lo protagonizó Antonio Aracre, que sería absolutamente menor. Antonio Aracre es un hombre que fue CEO de Syngenta, una empresa importante del mundo agropecuario. Dejó Syngenta, pasó en algún momento por el gobierno de Alberto Fernández, ahí en algún cargo en La Rosada, y ahora hizo medio la deriva Scioli y se transformó en el primer mileísta. Si lo siguen en sus redes sociales lo van a ver. Pero ayer sucedió algo curioso, y es que utilizaron la televisión pública para explicar el carry trade en manos de este personaje. Mírenlo, porque es insólito. Si todo el mundo que tiene plata hace carry trade, yo con 10.000, con 1.000, con 100.000, ¿puedo hacer carry trade? ¿Puedo? Obviamente, es muy fácil. Es una decisión que vos tenés que tomar sabiendo los riesgos que vas a correr. Ajá. Y esto es lo que mucha gente cree. Ah, no, porque haces carry trade y tenés una ganancia del 20% en dólares asegurada. ¿Sí? ¿Asegurada? Bueno, vamos a ver. El escenario 1, ¿sí? Hago carry trade. ¿Qué significa carry trade? Voy al banco y lo pongo a un plazo fijo. La tasa efectiva mensual de interés es el 3%. Al cabo del primer mes, digamos, estaba a 1.100 el dólar, ¿no? Vas a tener 113 millones, después 116, porque se van acumulando los intereses, 120, 124, 127, 131, y esta es la pregunta que ustedes se tienen que hacer. ¿El gobierno va a lograr en los próximos 6 meses que el dólar se mantenga en el piso de la banda y genere una estabilidad, una especie de neoconvertibilidad, un dólar igual a 1.000 pesos? Bueno, dos cosas. Primero, lo curioso es que usaron la TV pública para esto. La TV pública. Segundo, que le faltó una aclaración. El carry trade funciona cuando sos amigo de Caputo. Porque efectivamente el carry trade tiene riesgo. El riesgo se anula cuando el ministro te avisa cuándo salir. Y el ministro les va a avisar cuándo salir. Cuando no le dé más. Pero mientras tanto, y es lo que le están recomendando desde JP Morgan para abajo, todo el mundillo financiero, es hagan carry trade. Es más, si no existe el carry trade, ¿para qué lo habilitaron para extranjeros? Recuerden que el gobierno, a partir de que llegó el crédito con el FMI, hizo dos cosas. Habilitó la entrada de maquinaria chatarra, que destroza nuestra industria metalúrgica y pone en riesgo, según Adimra, 8.000 empresas con 140.000 trabajadores. Solamente esa decisión. Sino que además habilitó el carry trade para extranjeros. Yo me pregunto, ¿para qué habilitan algo si no es un negocio? Como diría nuestro jefe Roberto Navarro, te tratan de boludo, te toman por boludo. No lo habilitarían si no fuera para eso. Ahora, cuando lo habilitan para eso, efectivamente pueden entrar dólares y eso hace que el dólar baje. ¿Es una buena noticia que el dólar baje? No. No. Ahora, van a decir que sí y van a decir que todos le pifiamos y que no entendemos nada. Bueno, yo ayer estuve con un industrial y está desesperado. Y me contaba de sus reuniones con sus colegas industriales, donde les dicen, no tienen crédito, no pueden competir con los productos de afuera porque es más barato importarlos. Los cheques se los cambian los bancos con una tasa absolutamente ridícula. No tienen hacia dónde, no tienen escapatoria. Dice, yo ya no tengo más proceso que mejorar. Pero los industriales argentinos, muchos, como les gusta decir a ellos, de la puerta de la fábrica para adentro, son competitivos. Pero de la fábrica para afuera hay cosas que no controla un industrial. Que es, por ejemplo, este dólar barato. Y me decían, nos van a fundir a todos. Bueno, vamos a escucharlo ahora a Santiago Bausili, que es el presidente del Banco Central. Es de alguna forma el ejecutor del día a día de todo esto. Es el ex socio, es el socio de Luis Caputo,
Tenían una consultora, ahora tienen un país a cargo, pero medio más o menos lo mismo. Es casi pobre, no es chiste, yo publiqué su declaración jurada y la verdad que para ser los Messi de las finanzas dibujan bastante su declaración jurada. Y habla poco, y lo curioso de esto es que además ahora no me acuerdo, habla en inglés, o sea, el presidente de nuestro Banco Central, en un evento donde estuvo, como recién les mostraba, en Estados Unidos. Bueno, vamos a escucharlo, así le conocen la voz en inglés y la cara al presidente del Banco Central. We look at this with a single objective, which is ultimately lo cual es normalizar la economía, normal economy, where we picked, en la cual elegimos el marco de competencia cambiaria. Framework. So right now, entonces ahora nos realizamos del crawling peg fijo hacia un régimen de flotación libre dentro de bandas, con la idea de que eventualmente queremos pasar a un régimen de flotación libre. Pero debido a la naturaleza bimonetaria de esta economía, y a que durante un largo periodo de tiempo los argentinos se han acostumbrado a tener esos efectos como ancla nominal de la economía, optamos por adoptar este régimen de flotación libre con cierta contención. Naturalmente se entrará en un régimen de flotación libre porque las bandas se ampliarán continuamente y en algún momento serán irrelevantes. Nadie cree realmente esto, nadie. No lo deben creer ni ellos mismos, simplemente ganaron tiempo hasta las elecciones. Y de hecho, los capitales que están entrando ya todos están diciendo, quedémonos hasta agosto. Agosto, septiembre. Después vemos. Bueno, eso es lo que instrumenta Santiago Bausili. ¿Cómo sostienen esto? Bueno, el gobierno dice que uno de sus grandes logros es el déficit cero. O el superávit, como intentan mostrar. Superávit que pagan los jubilados. El 30% de todo el superávit lo pagan los jubilados, que, como les mostré hace un rato, todos los miércoles son reprimidos. Y superávit que paga la obra pública. En la Argentina frenaron la obra pública. Frenaron la obra pública. Bueno, ayer se cumplieron 500 días de gobierno de Javier Milei. Y quiero compartir, pasemos a la 27, Fer, el tuit del gobernador Axel Kicillof, que publicó justamente 500 días sin obra pública nacional, Milei abandonó la infraestructura para el desarrollo de la Argentina, con este video, mirá. Eliminamos la obra pública, que solo benefician a aquellos que la ejecutan y a nada a los argentinos de bien. Acá se iba a hacer un centro de día para los y las jóvenes de la ciudad de Mercedes. Este sería el CDI en Carlos Casares que iba a asistir mi hija Alma. Cuando comenzó la obra, para todos fue como re importante porque dijimos, bueno, al fin vamos a tener un espacio para estar, vamos a tener un comedor accesible para todos. Estamos viendo las imágenes, 500 días atacando el derecho a la seguridad vial, van pasando imágenes de distintas cosas. Exceso de tránsito pesado oeste de la ciudad de Carlos Casares. Esto es un tema de vida, no es solamente un tema de ruta, de asfalto, de infraestructura. Esto es la infraestructura para salvar vidas. Las rutas, 78% de recorte en inversión en obras viales. Y acá está mostrando inauguraciones que hacen desde el gobierno de la provincia de cosas que abandona el gobierno nacional. Escuelas, rutas, hospitales, etcétera. 500 días sin obra pública nacional. Es zarpado eso, 500 días sin obra pública. 500 días sin obra pública. Ayer mostrábamos cómo cayó la producción del despacho de cemento y de todo lo que tiene con la construcción. Y recuerden que la obra pública, muchas veces lo hemos hablado con Gustavo Weiss, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, solamente el 15% de la obra pública tiene capacidad de repago.
¿Qué es el repago? Y bueno, vos la hacés, después cobrás por el uso de eso y se repaga. Eso lo tienen las autopistas, por ejemplo. Ahora, en un país como la Argentina, que es enorme, hay 2 autopistas que tienen capacidad de repago. El acceso este y el acceso norte. Y a veces la ruta 9, la que va a Córdoba. Las otras miles de rutas no tienen capacidad de repago en esos términos del capitalismo. ¿Cómo se repaga una ruta? Y si vos haces una ruta hacia una provincia que tiene un polo productivo, ese polo productivo puede sacar por esa ruta logística su comercial, lo que vende, y eso genera en el balance completo, la mirada completa de la economía, genera un repago social, genera un repago del país. Ahora, no se va a repagar poniendo un peaje ahí. Con peaje solo se repaga acá, el acceso este y el acceso norte, por el volumen de autos que pasan. Y no solo 500 días sin obra pública. Hoy me levanté y leí el boletín oficial y encontré algo que habíamos advertido hacía tiempo, que estaba en el decreto 70, que es que le quitaron al Banco Nación la masa salarial de todos los empleados públicos. Se la quitaron. Y hoy ya está en el boletín oficial la adjudicación a otros bancos para que puedan captar esos bancos la masa salarial de todo el Estado y obviamente hacer guita con eso. Porque hacen guita los bancos con los salarios nuestros depositados ahí. Cuando lo tiene el Banco Nación, ahí me diga, ¿hace guita también? Seguramente, pero el Banco Nación es el principal prestamista del campo, de la industria, de personas, y tiene una lógica de banco público. Si vos le das la masa salarial a todo el sistema de bancos privados, van a hacer otra cosa con eso. Por ejemplo, Carry Trade. Si tienen toda esa masa, y es mucha guita, y es mucha guita. Bueno, hoy está publicado eso ya en el boletín oficial, de que van a repartir la masa salarial del Estado entre los bancos privados. Todo esto, grandes ideas del equipo económico, de Luis Caputo y de todos los chicos que trabajaban con él en la consultora. Y como se ve que de tantas grandes ideas les sobra tiempo, además van a hacer un programa de streaming. Ayer el ministro Luis Caputo publica Imperdible en su cuenta y publica y comparte una publicación de Carajo. Carajo es el stream que paraoficial del gobierno, cuya cabeza visible es Daniel Parisini, alias el Gordo Dan, y que ahora lanzan un nuevo programa todos los jueves a las 20. Parece que le estoy haciendo publicidad, pero no. Igualmente lo va a ver Candevoto porque es un programa económico, que se llama Las Tres Anclas, y dice, ¿no entendés nada de economía pero bancás? Es genial esto, ¿no entendés un carajo pero bancás esto? Y hicieron una producción audiovisual que se las comparto, primero para que vean esto, no entendés nada de economía pero bancás, pero segundo para que vean que los tipos que están a cargo de la economía se pasaron por lo menos un día boludeando y haciendo un video. Mirá. ¿Y? ¿Entendiste, Pablito? Sí, soy experto. Es más, tan experto que voy a hacer un programa de economía de carajo. ¿Cómo se ven de panelistas? Se ve a 3 funcionarios, ahora les voy a decir quiénes son, que salen del Ministerio de Economía con esta música, se ponen anteojos negros, uno. Pero esperen, mírenlo entero, lo mejor es el final, con un plano donde ellos están saliendo del Ministerio de Economía, el plano ahora está contrapicado desde un balcón del Ministerio de Economía, y el ministro de Economía, que no tiene nada que hacer más que ser parte de la publicidad de un programa de stream que antes recién me hacía acordar Cande, no me acordaba yo, tenían un stream adentro del Ministerio de Economía, que no duró mucho, pero ponele que era un stream público, ahora se lo regalan a un emprendimiento privado. O sea, el ministro de Economía hace publicidad de un programa de 3 funcionarios que se llaman Federico Furiase, Martín Bautier y Felipe Núñez, en un canal privado. Hace unos días Milei decía, vamos con la ética pública con todo. Bueno, la ley de ética pública prohíbe utilizar las instalaciones del Estado para promocionar un producto de una empresa privada. Luis Caputo,
Federico Furiase, Martín Bautier y Felipe Núñez, en este video que les acabo de pasar, violaron la ley de ética pública. Está prohibido hacer eso que hicieron. Pero además, quiero sumar algo, el programa se va a llamar Tres Anclas. No tiene nada que ver con la sal era 2 anclas, ¿no? No es más sal, sino que, supongo, porque no lo explicaron ahí, son las anclas que ellos tienen en su programa económico. Bueno, las anclas de este programa económico, hay una principal, que sos vos, que es tu salario. La principal ancla de este programa económico son los salarios que no aumentan. La segunda ancla de este programa económico es el dólar ficticio con intervención estatal durante todo el año pasado, como recién explicaba Santiago Bausili, donde establecieron cuánto iba a valer el dólar y cuánto se iba a ir devaluando ese dólar, por esa intervención absoluta. La tasa de interés, que es otra decisión que toma el gobierno. Todas anclas que pone el Estado. Cuando logremos discutir en serio esta época, la vamos a recordar como la época más estatista. Porque no hay gobierno que haya intervenido más en la economía que el gobierno de Javier Milei. Asumió y devaluó. Después puso un dólar ficticio y lo iba manejando al 2%, después al 1%. Manejó la tasa de interés, manejó los salarios. Y ahora encima se está metiendo a manejar precios. Porque está hablando con las empresas para que no aumenten los precios. No solo por Twitter que las aprieta. Y ahora voy al título del editorial, que es que el cepo sigue, pero sigue al changuito del supermercado y al salario. Ayer estuvieron los datos publicados por el INDEC de qué está pasando en los supermercados y en los autoservicios mayoristas, o en supermercados mayoristas. Vamos a empezar a mostrar, estos son los supermercados, la variación intermensual cayó un 0,3 y la variación interanual tiene un mínimo de aumento de 1,5. Recuerden que venimos de 15 meses de caída de consumo. 15 meses de caída de consumo que coinciden, curiosamente, con el gobierno de Milei. Lo podemos ver en la línea larga, lo tuiteó Martín Barrionuevo, senador correntino, que vale la pena siempre que lo sigan porque hace un muy interesante trabajo con los datos estadísticos, que puso consumo en supermercados por el piso, la recuperación salarial más loca del mundo. Si ustedes vienen a ver el gráfico, igualmente se los cuento, lo que hay es un consumo en supermercados que se mantenía dentro de ciertos niveles, que tuvo un pico el año pasado, en 2023, antes de las elecciones, y que cae, pero aún en picada, apenas asume Milei, pero en picada es en picada. Si no lo están viendo, imagínense una línea roja para abajo, pero vertical casi. Y se queda abajo durante todo este gobierno de Milei, con picos incluso para abajo directamente tremendos en abril del año pasado. No solo esto es venta en supermercados, que es comida y artículos de limpieza y alguna que otra cosa más, sino que también, y es más grave, lo que pasó en los autoservicios mayoristas. Acá tenemos, este es el informe del INDEC, una caída intermensual del 1%, pero una caída interanual del 9,1%. Este es un dato muy relevante, lo explicaba hace un rato Candevoto, porque en el autoservicio mayorista es donde compra el autoservicio minorista, el almacén, que es donde compra la mayoría de la gente, que no llega a hacer la compra grande en el mayorista, que por ahí no tiene una gran superficie cerca y que tiene el almacén cerca. Y que hace la compra del día. La compra del día es mucho más cara que la compra en el mayorista. Mucho. El problema es que para ir al mayorista, como voy yo, tenés que tener una tarjeta de crédito con un límite grande y después poder pagarla. Entonces poder comprar 6 aceites a la vez, 12 paquetes de fideos a la vez, y lo que comas, 6 paquetes de arroz, o sea, tenés que comprar por volumen y te es obviamente más barato. Pero no solo tenés que tener la guita para hacerlo todo junto, tenés que tener el lugar para guardarlo, el auto para transportarlo, no es fácil ir al mayorista.
el tiempo además, porque si vas un fin de semana al mayorista, explota. O sea, es un montón de cosas. Entonces, los almacenes le compran a este mayorista y le están comprando casi un 10% menos que el año pasado. Eso significa que están vendiendo menos los almacenes. Como venden menos los almacenes, le compran menos al mayorista. ¿Y por qué digo que es más caro en el almacén? Que parece... Es más caro por una cuestión obvia. El almacén no le compra directo a la fábrica de alimentos. Porque no puede, porque no se lo dan, por volumen, por la logística, por un montón de cosas. Se lo compra al mayorista. Entonces la fábrica de alimentos le vende al mayorista, el mayorista le pone su ganancia encima, el almacén le compra al mayorista y le tiene que poner su ganancia encima. Entonces obviamente es más caro en el almacén, porque si no el almacén no puede vivir. Por eso en el gobierno anterior, cuando se discutían los precios máximos, había una queja muy fuerte de los almaceneros que le decían, poneme un precio máximo también en el mayorista, porque si no, yo no puedo poner el precio que me dice el gobierno en la venta minorista. Y ese es el precio que pagan la mayoría de los consumidores en la Argentina. Y este cepo al changuito, porque es un cepo al changuito, no se puede llenar el changuito ya. Te limitaron el llenar el changuito. Tiene que ver con el cepo al salario también. Vamos a compartirlo, mostró también Cande más temprano, pero bueno, vale la pena mostrarlo. La publicación de Dani Steingart, al cual también les recomiendo que sigan, que dice, ¿qué pasó con los salarios reales en 2024? Si tomamos el año entero, cayeron 8,8%. Si comparamos el cuarto trimestre contra el mismo periodo de 2023, la caída es mucho menor, 0,6%. Esto se debe a la mejora del poder adquisitivo durante la segunda mitad del año pasado. A los asalariados del sector público le fue muchísimo peor que a los del sector privado. Su poder adquisitivo, escuchen el dato, cayó 20% en todo 2024. 13% si solo tomamos el último trimestre. En cambio, a los del sector privado tuvieron una caída interanual del 3,7%, si tomamos todo 2024, un crecimiento del 5,4% si tomamos solo el último trimestre. Después habla del nivel sectorial, pero pongamos el gráfico, que está bueno, que es por sector. Y lo que se ve es una Argentina de algunos trabajadores que han logrado, por el sector que casualmente laburan, tener algún tipo de variación positiva del poder adquisitivo, pero todo el resto no. Los únicos que mejoraron fueron los de petróleo y minería, un poquito los de pesca, que es un sector que se está recuperando fuerte, mínimo la industria manufacturera, pero con un asterisco grande. La industria manufacturera perdió casi 200.000 puestos de trabajo. Entonces recuperaron un poquito los que están, en muchos casos por hacer horas extras, por trabajar más, pero hay muchos que no están más. Y después todo el resto de los sectores, ahí tenemos hoteles, servicios profesionales, agro, finanzas, comercio, servicios sociales, transporte, electricidad, construcción, salud privada, enseñanza privada, servicio doméstico, enseñanza pública. Salud pública está... Ayer les contaba, vieron que hay 15% de gente que se fue de los hospitales públicos, pues no llega. Y hospitales que están funcionando al 50% de lo que funcionaban, bueno, ahí lo tienen. 20 puntos de caída, no más. No, 20 puntos, perdón, sí, 20 puntos de caída en su salario en 2024. Y salarios que están pisados y paritarias que están frenadas por el gobierno. Y cierro con este dato que publicó el CEPA, que es importante, porque muestra que en la evolución de los salarios contra la inflación, las paritarias que el año pasado lograban arañarle un poquito a la inflación, ahora el gobierno ha decidido que estén por debajo de inflación. No ahora, desde finales del año pasado. Y lo ha publicado acá Mariano Martín. El gobierno está dispuesto a sostener paritarias por debajo de inflación. Y este gráfico que les estoy mostrando muestra que el promedio de las paritarias en marzo fue de 1,9 y la inflación fue de 3,7. O sea, las paritarias quedaron casi 2 puntos en promedio por debajo de la inflación y esa brecha se va a ir aumentando
En abril del 2025, paritarias promedio de 1,5 y se calcula una inflación del 4% por lo menos. Por lo menos. Entonces el cepo sigue, pero sigue al changuito y sigue al salario. Bueno, Can Devoto, ¿qué más podemos sumar en materia económica? Sí.